Hola. En este video tutorial les enseñaré cómo resolver la ecuación de onda relativista utilizando la métrica de Minkowski y la de Schwarzschild. Esto lo haremos resolviendo la ecuación de onda numéricamente utilizando el método de diferencias finitas y Runge-Kutta, y usaremos el lenguaje de programación Fortran. No es necesario ninguna experiencia previa en Fortran para seguir este tutorial, ya que iré explicando paso a paso en qué consiste cada instrucción. Veamos primero en qué consiste la relatividad. Citando a John Wheeler, una interpretación compacta de las ecuaciones de Einstein dice así: la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Todo esto está basado en el entendimiento del espacio y el tiempo como un solo ente. Para este ente, la métrica del espacio-tiempo es la que indica el intervalo entre dos eventos espaciotemporales. La forma en la que medimos las distancias en el espacio-tiempo es mediante el elemento de línea. Para la métrica más sencilla, es decir, máximamente simétrica, el espacio de Minkowski toma la forma siguiente. Para trabajar numéricamente las ecuaciones de Einstein, necesitamos formularlas de una forma diferente. Aquí se hace una descomposición del espacio-tiempo en hipersuperficies de 3 dimensiones, sigma, a lo largo de la coordenada temporal t. Esta técnica es conocida como la formulación ADM de la relatividad numérica. De esta manera se pueden escribir las ecuaciones de Einstein en ecuaciones de evolución que podemos resolver numéricamente. Esta formulación tiene las siguientes características. Primero, el lapso de tiempo propio de tau igual alfa de t y xi por dt entre dos hipersuperficies medido por observadores que se mueven en la dirección normal a dichas hipersuperficies, donde alfa es conocida como la función lapso y dichos observadores llamados observadores eulerianos. Segundo, la velocidad relativa beta i entre los observadores eulerianos y la línea de coordenada espacial xy constante es llamado vector desplazamiento y está dado por la relación x sub t más delta t super i igual x super i menos beta sub i dt. Dicho vector es tridimensional y tangente a la hipersuperficie sigma. Tercero, la métrica gamma sub i j inducida por la métrica g sub alfa beta sobre las hipersuperficies espaciales sigma. El elemento de línea asociado a esta, mide las distancias propias dentro de dichas hipersuperficies, dl igual gamma sub ij de x y de x super j. Los índices i y j corren de 1 hasta 3. Finalmente, la curvatura extrínseca se define en términos de lo que le ocurre al vector normal n al ser transportado paralelamente de un sitio a otro de la hipersuperficie. Específicamente, el tensor de curvatura extrínseca k sub alfa beta, es una medida del cambio del vector normal bajo transporte paralelo. En este tutorial nos centraremos a resolver la ecuación de onda en una dimensión, que es una ecuación del tipo hiperbólico, mismas que se caracterizan por ser problemas de valores iniciales y a la frontera. La solución en un paso temporal depende del dato en el tiempo inicial. Las diferencias entre uno y otro son las velocidades características, que son finitas para ecuaciones hiperbólicas. Para la solución numérica se usan diferencias finitas y Runge-Kutta. Por lo que para encontrar la solución a las ecuaciones diferenciales en el continuo las resolveremos en un espacio-tiempo discretizado mediante diferencias finitas. La discretización de las coordenadas espaciales y temporales se hará de la siguiente manera. Estos son los incrementos temporales y espaciales respectivamente o las distancias entre los puntos de la malla numérica. Para recuperar el continuo debemos tomar los límites. La idea básica de aproximaciones en diferencias finitas es sustituir el espacio-tiempo continuo con un conjunto de puntos discretos de la malla. Esto se hace mediante la aproximación de los operadores diferenciales por diferencias finitas entre los valores de nuestras funciones en los puntos vecinos de la malla. De esta manera se obtiene una ecuación algebraica en cada punto de la malla para cada ecuación diferencial. Consideremos una función f en la malla numérica. Es posible calcular valores aproximados de la función en los puntos adyacentes a partir de expansiones en serie de Taylor truncadas de f en torno a f super n sub j. La precisión de la aproximación dependen del error de truncamiento y el número de puntos vecinos que usemos. Usaremos una aproximación a segundo orden considerando segundas derivadas, es decir, un error de truncamiento 3. Usando estas aproximaciones podemos sumar y restar para obtener una expresión para la derivada en términos de la función evaluada en los puntos de la malla. Debido a que la malla es finita, se presentan problemas para evaluar la derivada en las esquinas, por lo que es necesario realizar otras combinaciones conocidas como derivada upwinded o downwind. Para encontrar la evolución temporal, se hará uso del método de Runge-Kutta.
La ecuación de onda en un espacio-tiempo general puede escribirse como el de Alambertiano de la función de onda phi, y haciendo los cambios de variable reescribimos la ecuación de onda como el conjunto de ecuaciones en términos de phi, psi y pi. Al resolver el caso sencillo de la ecuación de onda en una dimensión, conocemos la solución analítica, la cual tiene dos modos, uno que se propaga hacia la izquierda y otro hacia la derecha, y el error numérico se define como la diferencia entre la solución exacta y la numérica. Como ya se ha mencionado con anterioridad, necesitamos condiciones de frontera para la resolución de la ecuación diferencial, y ya que estamos resolviendo de manera numérica en una malla, contamos con 4 tipos de condiciones de frontera para nuestra onda. Condiciones de frontera de onda saliente, frontera periódica, estática y reflejante. Hasta el momento solo se ha mencionado una métrica, la de Minkowski, que representa el espacio-tiempo con signatura lorentziana, sin embargo en los desarrollos posteriores se han mostrado ecuaciones mencionando una métrica general. En este programa implementaremos la métrica de Schwarzschild, la cual se puede usar para describir el horizonte de eventos de un agujero negro. Para esta métrica en particular usaremos las coordenadas de Eddington-Finkelstein, ya que son regulares en el horizonte de eventos. Debido a que se está resolviendo la versión aproximada de una ecuación diferencial parcial, es necesario verificar que al aumentar la resolución de la malla, es decir, cuando delta x tiende a 0, la solución numérica converge a la solución del continuo. Primero definimos la condición Courant-Friedrichs-Lewis, donde el valor del Courant es menor que 1. Esta condición asegura que las velocidades de propagación de alguna perturbación física sea siempre más pequeña que la numérica. Es decir, la condición del Courant impide que cualquier señal física se propague más allá de una celda en la malla numérica en un solo paso de tiempo. Para poder asegurarnos de que los resultados de nuestra simulación son correctos podemos calcular el error numéricamente como se muestra a continuación. Más adelante verificaremos que se puede observar la presencia del factor de convergencia en nuestros resultados. Con todo esto ya podemos embarcarnos en la creación de un programa que resuelva numéricamente la ecuación de onda. Antes de proceder es necesario configurar un entorno de programación de Fortran según el sistema operativo que estés usando. En Windows, por ejemplo, se puede comprar una licencia de Intel Parallels Studio que trae un compilador de Fortran que se integra al entorno de programación Visual Studio. En Linux y Mac se tiene que instalar el compilador de Fortran del proyecto GNU, y se compilarán los archivos a través de un comando que se escribirá en la terminal. En la descripción del vídeo se ofrece un tutorial con detalles acerca de cómo realizar la instalación en cada tipo de sistema. Yo trabajaré con Visual Studio, pero los pasos son muy similares en cualquier tipo de sistema. Primero es necesario que creemos nuestro proyecto. Este proyecto va a contener todos los archivos de código que necesitaremos para nuestro programa. A este proyecto le daremos un nombre, por ejemplo Xonda. Una vez creado nuestro proyecto le agregamos un archivo inicial. Es costumbre en programación que al archivo que contiene la primera instrucción a ejecutar del programa se le dé el nombre de main. Como nuestro programa necesitará varias rutinas, conviene dividirlo en varios archivos, cada uno conteniendo una sola rutina. Este diagrama es una esquematización de la jerarquía de las rutinas que necesitaremos escribir. Vemos que main está en la primera capa de la jerarquía junto con global numbers y arrays. Global numbers son variables que estarán disponibles en todas las rutinas de nuestro programa, y arrays son vectores que también estarán disponibles en cualquier rutina. El siguiente paso es que main llama a la rutina evolve, que es la que se encarga de resolver la ecuación de onda. Para esto evolve primero llamará a memory y grid, que son las que se encargan de asignar memoria y valores iniciales a los arrays. Posteriormente asigna valores iniciales con initial y con esto evoluciona la ecuación de onda llamando a RK3. En cada paso que llama a RK3 va guardando los valores vectoriales con safe 1D y los escalares con safe 0D. Por último RK3 llamará a RHS, Boundary Cycle Constriction para resolver la parte numérica del algoritmo. En el archivo main establecemos el inicio del programa escribiendo program main. Primero declararemos que queremos usar el módulo que declara los números globales. Escribimos implicit num para quitar una definición automática de variables que hace Fortran que no usaremos en nuestro programa. Luego definimos variables de números enteros usando integer. Estas variables serán parámetros con los que ejecutaremos nuestro programa.
NXX y NTT especifican la resolución de la malla numérica, y every0D y every1D especifica cada cuántas iteraciones se escribirán los resultados a los archivos de salida. Con NameList, Open y Read leemos los parámetros de un archivo de entrada que escribiremos posteriormente y que se llamará AAA.par. Una vez que hemos definido todo esto llamamos a la rutina evolve. En el archivo evolve definimos la subrutina del mismo nombre que se llamará desde main. Primero se declarará que se usarán los módulos de arrays y números globales. Para reservar espacio en la memoria para los arrays se utilizan las rutinas memory y grid. Puede sonar raro el que tengamos que reservar memoria para escribir una lista de números o un vector. Lo que ocurre es que como la computadora tiene una cantidad de memoria finita, es necesario decirle cuánta memoria va a ocupar cada variable. Cuando son variables simples como números enteros o números reales, la computadora sabe de antemano que estos números van a ocupar 32 bits y 64 bits respectivamente. Pero con listas no puede saber de antemano cuál va a ser su tamaño a no ser que nosotros se lo especifiquemos. Después de reservar memoria llamamos a initial para calcular los valores iniciales de los arrays y a exacta para calcular el primer valor de la solución exacta. Con esto ya podemos guardar los datos al tiempo t igual a 0. Para evolucionar la ecuación de onda a tiempos posteriores tendremos que llamar sucesivamente a RK3 y a exacta e ir guardando los datos. Esto lo hacemos introduciendo estas instrucciones en un loop definido por la instrucción do, que se ejecutará siempre y cuando L sea menor a NT. En el módulo global number solamente tenemos que escribir las variables que queremos que estén disponibles en cualquier parte del programa. En el módulo arrays vamos a definir todos los arrays que se usarán en el programa. En Fortran se pueden definir arrays de un número arbitrario de dimensiones. Nosotros usaremos arrays unidimensionales, es decir, una lista de números. Cada uno de los elementos de la lista serán números reales. La instrucción kind define la precisión en decimales de los números reales que usaremos. En la subrutina memory reservamos espacio para cada uno de los arrays. Estos comenzarán desde el índice 0 e irán hasta el índice nx. Esto quiere decir que el tamaño total de los arrays es nx.
En la subrutina grid nos encargamos de dar los valores iniciales al array X, y mostrar parámetros de interés al usuario. En la subrutina inicial nos encargamos de dar valores iniciales a cada uno de los arrays. Hay que recordar que X es un array con nx elementos. Lo que hacemos al asignar una variable en función de una operación que actúa sobre X es realizar esa operación en cada uno de los elementos de la lista. Por último llamamos a callConstriction para actualizar el valor de la constricción. En la subrutina exacta se calcula el valor de la solución exacta y con esto actualizamos el valor del error numérico. Esta solución solo es válida para la métrica de Minkowski. Seif 1D y Seif 0D se encargan de guardar los arrays a los archivos de salida. Yo considero que los detalles de su funcionamiento no son relevantes, así que nos limitaremos a copiarlo. Lo único que hay que tener en mente es que cuando se llama usando firstIndex igual a 0 el archivo de salida se crea, mientras que cuando usamos firstIndex igual a 1 vamos a escribir los datos añadiéndolos al archivo de salida que ya está creado. En RK3 es donde se resuelve numéricamente la ecuación de onda. Para ello resolvemos la parte temporal utilizando Runge-Kutta de tercer orden. El método de Runge-Kutta nos permite resolver un paso de una ecuación diferencial con una precisión mayor al método de Euler. Aquí simplemente nos limitaremos a copiar las ecuaciones. En la descripción del vídeo se ofrece un enlace a una descripción más detallada de por qué salen estas ecuaciones. En cada paso del Runge-Kutta se está llamando a RHS, que es la subrutina que se encarga de obtener la parte derecha de las ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver por medio del método de diferencias finitas.
En Calc Constriction solamente es necesario copiar la definición de la constricción tal como se mostró al inicio del tutorial. En Boundaries tenemos que escribir las condiciones de frontera que puede utilizar nuestro programa. Como queremos dejar escritas todas las posibles condiciones de frontera y solamente elegir cuál queremos usar cuando vayamos a ejecutar el programa, escribiremos que seleccione el tipo de condición de frontera según el contenido de la variable BDR cuyo valor se declarará en el archivo de parámetros. Utilizamos la instrucción if para ejecutar un bloque de instrucciones si se cumple cierta condición. La instrucción else ejecuta otro bloque de instrucciones en caso de que la condición de if no se cumpla. En RHS pasamos a calcular las derivadas de psi y pi. Recordemos que en las fronteras no se puede utilizar la derivada centrada de manera que tenemos que utilizar la derivada upwind y la derivada downwind. Por último debemos escribir el archivo de parámetros con los cuales deseamos ejecutar nuestro programa. Usted podría preguntarse, ¿por qué no escribimos estos parámetros directamente en el código en vez de en un archivo separado? La respuesta es que cuando nosotros queramos ejecutar nuestro programa debemos compilar primero el código. Cuando se compila el código la computadora convierte todo lo que hemos escrito en lenguaje Fortran al propio lenguaje de la máquina en binario. Esta es la forma en la que las computadoras entienden nativamente los programas. La diferencia entre un archivo de código y el programa ejecutable que resulta al compilarse se puede entender como la diferencia que existe entre una receta de cocina y el platillo que resulta de seguir esa receta. Compilar un código puede tardarse un poco de tiempo según la velocidad de la máquina, por eso ponemos los parámetros en un archivo aparte que carga el programa cada vez que se ejecuta, para no tener que compilar el código cada vez que queremos correr el programa con unos parámetros diferentes. Con esto ya podemos compilar el programa. En Visual Studio solo tengo que pulsar una combinación de teclas para iniciar el proceso de compilación. Si usted está usando Linux o Mac, es posible que tenga que introducir un comando especial para poder compilar. Una vez compilado el archivo ejecutamos el programa. La ejecución puede tardar un poco, dependiendo de la velocidad de la máquina que estés usando. Los resultados de la función de onda se encuentran en phi.x. Como resultado final podremos ver la evolución de la función de onda. Esta animación se generó con el software Mathematica, pero si usted no cuenta con un graficador puede descargar gratuitamente GNUplot. Para cargar la gráfica solo debe abrir GNUplot y escribir el comando que se muestra en pantalla. Esta gráfica muestra phi en todos los tiempos que se calcularon.
Para visualizar solo un tiempo se introduce el comando que se muestra a continuación. Por último, para cerrar GNUplot escribimos el comando quit. Si queremos pasarnos a la métrica de Minkowski basta con cambiar el parámetro mtr del archivo III, cambiando de 1 a 0. Si utilizamos la condición de frontera de onda saliente se genera una gráfica como la que se muestra a continuación. Recordemos que mencioné anteriormente que la razón entre errores utilizando diferentes resoluciones debe satisfacer el factor de convergencia. Esto se puede verificar graficando los errores en GNUplot y multiplicando por 4 la gráfica del error con resolución 2. Se observa que ambas gráficas coinciden con bastante precisión. Ya con esto podemos dar por terminado nuestro proyecto. En la descripción del vídeo se ofrece un enlace al repositorio donde está alojado el código del proyecto y algunos tutoriales con detalles acerca del proceso de instalación y acerca de las ecuaciones que hemos utilizado. Muchas gracias por su atención.